4 señales de que Dios te está diciendo que estás en el camino correcto. Introducción. En el camino de la vida, muchas veces nos preguntamos si estamos siguiendo el camino correcto, especialmente cuando se trata de nuestra fe y relación con Dios. Es natural tener dudas y cuestionamientos, pero es reconfortante saber que nuestro Padre Celestial no nos deja sin dirección. Él desea fervientemente que sus hijos caminen por el sendero de la rectitud y por eso nos proporciona señales y orientación a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Este pasaje nos asegura que, como hijos amados de Dios, tenemos el privilegio de ser guiados por Él. Pero, ¿cómo podemos reconocer esta orientación divina en nuestras vidas? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos en el camino correcto? Es importante entender que Dios no nos deja a ciegas. Él nos da señales, confirmaciones y direcciones claras a través de su palabra, de las circunstancias y de la comunión con el Espíritu Santo. En este texto, exploraremos 4 señales poderosas que indican que estás en el camino correcto con Dios. Estas señales no solo nos ayudan a discernir la voluntad de Dios, sino que también nos animan a permanecer firmes en nuestra fe, incluso frente a los desafíos que podamos enfrentar. Antes de sumergirnos en estas señales, es crucial recordar que el camino de Dios no siempre es el más fácil o el más obvio. Jesús nos advirtió en Mateo 7:13-14, «Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la encuentran». Este versículo nos recuerda que seguir a Dios muchas veces significa ir contra la corriente del mundo. Puede ser desafiante, a veces solitario, pero infinitamente gratificante. A medida que exploramos estas 4 señales, mantén tu corazón abierto y tu mente receptiva a la voz suave y apacible de Dios hablando a tu alma. Que este texto sea una fuente de inspiración y aliento para ti, ayudándote a discernir la voluntad de Dios en tu vida y a caminar con confianza por el sendero que Él ha trazado para ti. Que puedas encontrar paz y seguridad al reconocer estas señales en tu propio camino de fe. Señal 1. Rechazo por el mundo. Una de las señales más claras y, paradójicamente, más reconfortantes de que estás en el camino correcto con Dios es cuando tus creencias, valores y acciones son rechazados por el mundo. Este rechazo, aunque doloroso, es en realidad un poderoso testimonio de que estás alineado con los propósitos de Dios. Jesús nos advirtió sobre esto en Juan 15:18-19. «Si el mundo los odia, tengan presente que antes que a ustedes, me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los odia». Estas palabras de Jesús son tanto una advertencia como un aliento. Nos recuerdan que, como seguidores de Cristo, no debemos esperar aceptación o aprobación del mundo. De hecho, la oposición que enfrentamos puede ser una señal de que estamos viviendo de una manera que agrada a Dios, en lugar de conformarnos a los estándares de este mundo. El apóstol Pablo refuerza esta idea en Romanos 12:2 diciendo, «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Esta transformación por la renovación de la mente a menudo nos pone en desacuerdo con los valores y prácticas del mundo que nos rodea. Puede manifestarse de varias maneras. Valores morales. Cuando te niegas a comprometer tus estándares morales en el trabajo, la escuela o en las relaciones, incluso si eso significa perder oportunidades o enfrentar el ridículo. Prioridades de vida. Cuando priorizas tu fe, familia y servicio a Dios por encima de la búsqueda de riqueza, estatus o éxito mundano. Elecciones de entretenimiento. Cuando optas por no participar en ciertas formas de entretenimiento que contradicen tus valores cristianos,
incluso si eso te hace sentir fuera de lugar en círculos sociales. Testimonio verbal. Cuando hablas abiertamente sobre tu fe, compartiendo el Evangelio, incluso en ambientes hostiles o indiferentes. Es importante entender que este rechazo por el mundo no es una invitación a ser intencionalmente ofensivos o confrontativos. Jesús nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13-16, lo que implica que debemos influir positivamente en el mundo que nos rodea, aunque no seamos aceptados por él. El rechazo por el mundo puede ser desafiante y, a veces, doloroso. Puede hacernos cuestionar si realmente estamos en el camino correcto. En los momentos de duda, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:11-12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron. Este rechazo, por lo tanto, no es solo una señal de que estamos en el camino correcto, sino también una oportunidad de regocijarnos, sabiendo que estamos en buena compañía, la compañía de Jesús, de los apóstoles y de todos aquellos que permanecieron fieles a Dios a lo largo de la historia. Al enfrentar el rechazo del mundo, recuerda siempre, no estás solo. Cristo experimentó rechazo y Él está contigo. La aprobación de Dios es infinitamente más valiosa que la aceptación del mundo. Tu fidelidad a Dios, incluso frente al rechazo, es un poderoso testimonio para los demás. El rechazo temporal por el mundo no se compara con la recompensa eterna que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Por lo tanto, si te encuentras nadando contra la corriente del mundo, enfrentando oposición o rechazo por causa de tu fe, ten ánimo. Esta puede ser una señal clara de que estás exactamente donde Dios quiere que estés, en el camino estrecho que lleva a la vida. Señal 2. La presencia de Dios en las pruebas. Una de las señales más profundas y, a veces, mal entendidas de que estamos en el camino correcto con Dios, es la experiencia de su presencia en medio de las pruebas. Muchos creyentes erróneamente creen que estar en el centro de la voluntad de Dios significa una vida libre de problemas y dificultades. Sin embargo, la Biblia nos muestra repetidamente que el camino de la fe a menudo pasa por valles de sombra y muerte, tormentas turbulentas y hornos ardientes. El profeta Isaías nos da una hermosa promesa en Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Las llamas no te abrasarán. Nota que Dios no promete quitar las aguas, los ríos o el fuego de nuestro camino. En su lugar, promete estar con nosotros a través de estas pruebas. Esta presencia de Dios en medio de las dificultades es una poderosa señal de que estamos en el camino correcto. Considera algunos ejemplos bíblicos. Job. A pesar de perderlo todo, Job experimentó la presencia de Dios de una manera profunda a través de sus pruebas. Al final declaró, «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven». Job 42:5. José. Vendido como esclavo e injustamente encarcelado, José permaneció fiel a Dios. La Biblia nos dice repetidamente que el Señor estaba con José, Génesis 39:2-21, incluso en sus circunstancias más difíciles. Daniel. Arrojado al foso de los leones por su fidelidad a Dios, Daniel experimentó la protección divina de una manera milagrosa. Pablo. El apóstol Pablo enfrentó innumerables pruebas, pero declaró en 2 Corintios 4:8-9, «Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos». Estas historias nos muestran que las pruebas no son necesariamente una señal de que estamos fuera del camino de Dios. Por el contrario, a menudo es a través de estas pruebas que experimentamos la presencia de Dios de maneras más profundas y transformadoras. El apóstol Pedro nos anima
en 1 Pedro 4, 12, 13. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Este pasaje nos recuerda que las pruebas no solo son normales en la vida cristiana, sino también una oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo y experimentar una alegría más profunda. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la presencia de Dios en nuestras pruebas? Aquí hay algunas señales. Paz sobrenatural. Incluso en medio de la tormenta, experimentas una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Fuerza inesperada. Te encuentras capaz de soportar dificultades que nunca imaginaste poder enfrentar. Crecimiento espiritual. Percibes que tu fe se está profundizando y tu carácter está siendo refinado a través de las pruebas. Consuelo divino. Experimentas el consuelo de Dios de maneras tangibles, a menudo a través de la palabra, la oración o la comunión con otros creyentes. Testimonio poderoso. Tu respuesta fiel a las pruebas se convierte en un poderoso testimonio para los demás, señalándolos hacia Cristo. Recuerda, el objetivo de Dios en las pruebas no es quebrantarnos, sino refinarnos. Como el oro purificado por el fuego, nuestra fe se vuelve más pura y preciosa a través de las pruebas. 1 Pedro 1:7. Si estás pasando por un período de prueba, no presumas automáticamente que te has salido del camino de Dios. Por el contrario, busca su presencia en medio de la dificultad. Permite que la prueba te acerque más a Dios, profundice tu dependencia de Él y refine tu carácter. Como Pablo nos recuerda en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Confía en que, incluso en las pruebas, Dios está trabajando para tu bien y para su gloria. Esta confianza y la experiencia de la presencia de Dios en medio de las dificultades son señales poderosas de que estás en el camino correcto con Él. Señal 3. Paz interior en medio de los desafíos. Una de las señales más reconfortantes de que estamos en el camino correcto con Dios es la experiencia de una profunda paz interior, incluso cuando enfrentamos desafíos externos. Esta paz no es una negación de la realidad o una huida de las circunstancias difíciles, sino una tranquilidad sobrenatural que proviene de conocer y confiar en Dios. Jesús prometió esta paz a sus seguidores en Juan 14:27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz que Jesús ofrece es fundamentalmente diferente de la paz que el mundo da. No depende de circunstancias externas favorables. Esta paz interior en medio de los desafíos se manifiesta de varias maneras. Calma en medio de la tormenta. Recuerda a Jesús durmiendo en la barca durante una furiosa tormenta. Marcos 4:38. Su paz no se basaba en la ausencia de la tormenta, sino en la confianza en su Padre. Confianza ante la incertidumbre. Abraham demostró esta paz cuando Dios lo llamó a dejar su tierra natal e ir a un lugar desconocido. Génesis 12:1-4. Confió en Dios incluso sin saber todos los detalles del plan. Contentamiento en todas las circunstancias. Pablo escribió sobre este contentamiento en Filipenses 4:11-13, diciendo que aprendió a estar contento en cualquier situación, ya sea en la abundancia o en la necesidad. Tranquilidad ante la oposición. Esteban demostró una paz sorprendente incluso cuando estaba siendo apedreado por su fe. Hechos 7:54-60. Su rostro brillaba como el de un ángel mientras enfrentaba la muerte. Esta paz interior se describe de manera poderosa en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento es una señal clara de que estamos caminando en el camino de Dios, incluso cuando las circunstancias externas sugieren lo contrario. Pero, ¿cómo podemos cultivar y reconocer esta paz en nuestras vidas? Aquí hay algunas pautas,
Práctica de la oración y meditación. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos instruye: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. La oración constante y la meditación en la palabra de Dios son fundamentales para experimentar su paz. Enfoque en Dios, no en las circunstancias. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mantener nuestro enfoque en Dios, en lugar de en las circunstancias desafiantes, nos ayuda a mantener la paz. Práctica de la gratitud. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la mano de Dios incluso en situaciones difíciles. Colosenses 3:15 nos exhorta: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Comunión con otros creyentes, compartir nuestras luchas y recibir aliento de otros creyentes puede fortalecer nuestra paz interior. Hebreos 10, 24, 25 nos recuerda la importancia de la comunión. Rendición a Dios. A veces, nuestra falta de paz proviene de intentar controlar situaciones que están más allá de nuestro control. Rendirse a la voluntad de Dios, como Jesús lo hizo en el jardín de Getsemaní, puede traer una paz profunda. Es importante notar que esta paz no siempre es una emoción constante. Habrá momentos de lucha y duda. Sin embargo, la paz de Dios es una realidad más profunda que las emociones momentáneas. Es un ancla para el alma que nos mantiene firmes incluso cuando las emociones fluctúan. Si estás experimentando esta paz sobrenatural en medio de los desafíos de la vida, eso es un fuerte indicativo de que estás en el camino correcto con Dios. Esta paz es un testimonio de la presencia y el cuidado de Dios en tu vida, una señal de que estás confiando en Él y siguiendo su voluntad. Recuerda siempre las palabras de Jesús en Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta paz en Cristo es nuestra herencia y una señal clara de que estamos caminando con Él. Señal 4. Negativa a comprometer los estándares de santidad. La cuarta señal poderosa de que estás en el camino correcto con Dios es tu constante negativa a comprometer los estándares de santidad, incluso bajo presión o persecución. Esta determinación de permanecer fiel a los principios bíblicos, independientemente de las consecuencias, es un claro testimonio de que estás alineado con la voluntad de Dios. El apóstol Pedro nos da un poderoso ejemplo de esto en Hechos 4, 18, 20. Cuando las autoridades religiosas ordenaron a Pedro y Juan que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, ellos respondieron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes en vez de obedecerle a Él. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Esta valiente respuesta demuestra una firme resolución de permanecer fiel a Dios, incluso frente a amenazas y posibles consecuencias negativas. Es un reflejo de lo que Jesús enseñó en Mateo 5, 10, 12. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron. La negativa a comprometer los estándares de santidad puede manifestarse de varias maneras en nuestra vida diaria. Integridad en el trabajo. Cuando te niegas a participar en prácticas poco éticas o deshonestas en el lugar de trabajo, incluso si eso significa perder una promoción o enfrentar la desaprobación de los colegas. Pureza en las relaciones. Cuando mantienes límites saludables en tus relaciones y te niegas a involucrarte en comportamientos que comprometan tu pureza sexual. Honestidad en todas las situaciones. Cuando eliges decir la verdad, incluso cuando una mentira podría parecer más conveniente o beneficiosa a corto plazo. Fidelidad en la adoración.
Cuando priorizas la adoración a Dios y la comunión con otros creyentes, incluso cuando eso significa sacrificar otras actividades u oportunidades. Valentía en el testimonio. Cuando hablas abiertamente sobre tu fe, incluso en ambientes hostiles o indiferentes al Evangelio, la Biblia está llena de ejemplos de personas que se negaron a comprometer su fe, incluso frente a graves consecuencias. Daniel se negó a dejar de orar a Dios, aun sabiendo que sería arrojado al foso de los leones. Daniel 6. Sadrac, Mesac y Abednego se negaron a inclinarse ante la estatua de oro, incluso bajo la amenaza de ser arrojados al horno de fuego ardiente. Daniel 3. José huyó de la tentación de pecar con la esposa de Potifar, aun sabiendo que eso podría resultar, y de hecho resultó, en su injusto encarcelamiento. Génesis 39. Jesús nos advirtió que seguirle a menudo resultaría en división y oposición, incluso dentro de nuestras propias familias. En Mateo 10:34-36, Él dice: «No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia». Este pasaje no significa que Jesús vino a promover el conflicto, sino que la fidelidad a Él frecuentemente nos pondrá en oposición a los valores y prácticas del mundo, incluyendo a veces incluso a nuestros seres queridos. Sin embargo, es crucial recordar que nuestra negativa a comprometer los estándares de santidad siempre debe hacerse con amor, humildad y gracia. No debemos ser arrogantes o juzgadores en nuestra postura, sino decir la verdad con amor. Efesios 4:15. Si te encuentras constantemente eligiendo la obediencia a Dios sobre la conformidad con el mundo, incluso cuando es difícil o costoso, eso es una poderosa señal de que estás en el camino correcto con Dios. Esta fidelidad no solo honra a Dios, sino que también sirve como un poderoso testimonio para los demás. Como Pablo nos exhorta en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Conclusión. A lo largo de este texto, hemos explorado 4 señales poderosas que indican que estás en el camino correcto con Dios. Rechazo por el mundo. La presencia de Dios en las pruebas. Paz interior en medio de los desafíos. Negativa a comprometer los estándares de santidad. Estas señales no son garantías absolutas, pero son fuertes indicadores de que estás alineado con la voluntad de Dios para tu vida. Es importante recordar que el camino de Dios no siempre es fácil o cómodo, pero siempre es el mejor camino. Al reflexionar sobre estas señales en tu propia vida, recuerda las palabras de Jeremías 29:11. «Yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y Él te está guiando constantemente, incluso cuando el camino parece incierto o difícil. Confía en Él, permanece fiel y continúa buscando su voluntad en todas las cosas. Te animo a examinar tu propio camino a la luz de estas señales. ¿Dónde ves la mano de Dios guiándote? ¿Dónde experimentas su presencia en medio de las pruebas? ¿Dónde sientes su paz sobrenatural? ¿Dónde has permanecido fiel, negándote a comprometer tu fe? Recuerda, el camino de Dios es un camino de crecimiento continuo. Habrá momentos de lucha y duda, pero también momentos de alegría indescriptible y paz profunda. Lo importante es continuar caminando, confiando en que Dios está contigo en cada paso del camino. Que puedas encontrar aliento y fuerza en estas palabras, que tu fe sea fortalecida y tu confianza en Dios profundizada, y que continúes caminando fielmente en el camino que Dios ha trazado para ti, sabiendo que Él está siempre contigo, guiando tus pasos e iluminando tu camino. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo ahora y siempre. Amén. Si este texto tocó tu corazón y fortaleció tu fe,
No lo guardes solo para ti. Compártelo con otros que puedan estar necesitando aliento. Suscríbete para recibir más contenidos inspiradores como este y no olvides dejar tu like. Juntos podemos difundir la esperanza y el amor de Dios a un mundo que tanto lo necesita. Que Dios te bendiga ricamente en tu caminar de fe.